Hoy día en Felicidades te independizaste. Estamos con Gabriela Martínez, psicóloga clínica. Acá para quienes están empezando este capítulo, les recomiendo mandarle feedback por la actuación en el podcast. A mí me mandó por la actuación en otro, así que vamos a subir la exigencia también. Gabriela, bienvenida, ¿cómo estáis? Súper bien, Tomás. Y gracias por invitarme. La verdad es que ya he escuchado varios capítulos de este podcast y está bueno para conocer del trabajo de las otras personas, de la comunidad igual que se está generando. Así que bien, estoy feliz de comenzar. Me alegro. ¿Cuáles han sido algunas cosas que hay rescatado de los capítulos que hemos grabado con distintos profesionales? ¿Algo aplicable directamente en tu trabajo o más bien del rubro de ser independiente? Creo que tiene más que ver con el emprender en general y con el Ajá. fortalecer quizá el carácter un poco a lo largo del camino, en el sentido de que hay personas, por ejemplo, que tú entrevistaste que yo admiro bastante y que partieron súper parecido probablemente a mí, quizá a ti, no sé. En el fondo como que hay un denominador común, que es esto de, sí, dudamos mucho al principio, hay un montón de dudas en general, digamos, y luego, nada, se empieza a alinear de Ujú. pronto como el propósito, el objetivo, y hay que tomar acción también. Creo que eso es lo que más rescato. La mayoría han aludido a eso. Así que por ahí enseñanzas de vida de repente, no tanto como de la psicología en sí, sino más bien de cómo es trabajar por un objetivo. Claro. Y tú y yo hemos hablado un poquito también sobre filosofías de vida similares que compartimos, así que también Sí. entusiasmado de entrar a eso y ver cómo empezar a tomar acción. Sé que estáis trabajando con distintos desafíos. El otro día me comentaste un poco de lo Mm. que dijo Carla de un paso a la vez, así que Sí, si queréis nos vais contando un poco cómo ha sido tu camino, cómo llegaste a donde estás hoy día como psicóloga independiente. súper. Para partir así de una, creo que mi camino inicialmente en la psicología estuvo muy teñido de este término que mucha gente usa hoy en día de creencias limitantes. Hay muchas cosas que yo creía que no podía hacer, simplemente. Desde, por ejemplo, hacer psicología clínica hasta, qué sé yo, tener independencia financiera, siendo psicóloga, un montón de cosas más. Yo estudié psicología, bueno, en la Universidad de Santiago. Entré con 18 años, como la mayoría entramos, súper contenta, feliz, ahí como entusiasmada con la idea. Me titulé al corto andar, me pasé los ramos, en el fondo fue algo breve para mí, dentro de lo que es obviamente una carrera profesional, y luego me quedé muy, diría, en lo que se debía. ¿Debo Sí. trabajar aquí o no? ¿Necesito estudiar un magíster para tal cosa? Es casi que legal. Yo tenía esta idea que ahora lo encuentro, pero no sé de dónde saqué esa idea, de verdad, como casi que tenía que tener como una firma del Papa como para poder hacer A, B o C emprendimiento o diferenciación respecto del trabajo que otras, por ejemplo, psicólogas hacían. Yo sentía que era todo muy normado y realmente ahora me doy cuenta que nunca lo fue. Entonces hice un camino bien, digamos, como entre comillas, tradicional. Al principio trabajé en docencia. Me gusta mucho a mí la parte de la psicoeducación, la educación en general, la docencia, eso es como mi parte de querer ser profe cuando era chica. Pero después, rápidamente, empecé a incursionar en la psicología clínica, en el fondo. Bueno, Sí. es algo que tú aprendís en la universidad sí o sí, en el fondo, dependiendo de qué te quieras especializar. Después vas a tener obviamente algún camino más definido, pero bueno, yo me empecé a ir por la psicología clínica y empecé a trabajar en salud pública. Y haciendo la historia breve, estuve en eso yo creo que unos 7, 8 años tal vez, un montón de tiempo. Ahí aprendí mucho, pero siempre con esta como sed de cómo será cuando yo tenga una consulta donde las reglas las pueda poner yo. ¿Y a qué me refiero con esto? Si bien yo creo que la salud pública en Chile tiene un montón de fortalezas, hay mucho protocolo. Esto se hace así, se llena esto, se hace lo administrativo también, hay que estar como siempre bajo un programa,
y eso te puede acomodar o no. Entonces yo de pronto sentía como, soy más creativa que esto. Esa era la idea que tenía. Soy más creativa que esto, como que súper bien, en realidad está bien que exista la salud pública y que las personas tengan, por ejemplo, acceso a atención psicológica en un consultorio, en un CESFAM, como se llama en Chile, pero yo seguía con mi idea de, ¿y si yo inventara algo? ¿Y si yo hiciera esto? ¿Y si de pronto, por ejemplo, pudiera mi vida, mi día a día, mi cotidianidad, tener que ver con lo que trabajo? A mí siempre me ha gustado entrenar, por ejemplo, jugué fútbol un montón en la adolescencia, en la infancia también. Me gustaba la actividad física, me gustaba aprender de nutrición y veía muy poco de eso en mi trabajo en el día a día, entonces me empecé a quemar en realidad. Y ahí tuve como un par de puntos de inflexión tal vez que me llevaron a cuestionarme harto y dejar la psicología. Dejé de trabajar como psicóloga Wow, por 2 años y medio más o menos. Sí, eso estuvo wow. bien particular. Sí, ahí hice como lo que muchas personas han hecho, que es irse a otro país, trabajar. Me fui a Nueva Zelanda yo particularmente. Trabajé en un hotel, estuve en algo, pero totalmente nada que ver con la psicología y me dio harta perspectiva. Me dio bastante perspectiva, la verdad, respecto de qué es lo que yo quería hacer, cuál era como un poco medio mi propósito, tal vez, para dónde voy. ¿Será que quiero viajar todo el tiempo? ¿Será que quiero cocinar? ¿Será que quiero entrenar? ¿Ser deportista profesional? ¿Para dónde voy? En el fondo, me pregunté mucho eso. Y la pandemia me trajo de vuelta a Chile, la verdad. Ahí como que Claro. no lo decidí mucho. Fue más o menos aterrizaje forzoso. Y apareció esta posibilidad. Yo estaba en un proyecto con otra psicóloga, algo nada que ver, y de pronto me hablan de Encuadrado. Y yo, bueno, yo ya te contaba a ti, como que al principio me parece que la primera entrevista 1-1 con el Tomás, esa fue porque yo tuve varias, voy a hacer ese disclaimer, tuve varias con Tomás, pero era más bien por este proyecto de esta otra psicóloga que estaba preguntando como si se podía hacer, no recuerdo qué específicamente, y yo dije, ¿cómo es que interesante esto? Pero no es para mí, o sea, otras personas son súper famosas, súper populares, súper exitosas, tienen un montón de consultantes, no es mi caso, o sea, yo estoy en otra cosa. Y seguía con esta idea como de yo ponerme en un lugar y poner a las personas que cumplían los sueños que yo tenía en otro lugar. Y eso me llama mucho la atención y ahora ya estoy trabajando más, digamos, concretamente por hacer que haya una intersección en eso, porque por algún motivo yo siempre lo veía muy separado. En algún momento ya decidí ponerme a atender particularmente. Me fue súper bien, me empezó a ir muy bien, no en términos de volumen de consultantes, sino en términos como de sentido de vida. Me sentía muy feliz, a mí me gusta mucho mi trabajo y recobré ese gusto por la psicología que tenía a los, no sé, 19, tal vez 20 años. Y entonces ahí caché que lo administrativo se me estaba complicando, la verdad, bastante. Sobre todo poner límites es lo que más me complicó en realidad. A mí organizarme no se me dificulta en general, tampoco tener estructura, de hecho eso se me da súper en realidad, pero no, la parte de cobrar la boleta, que te conectaste tarde, que, por ejemplo, no sé, cómo poner límites, cuánto puedo esperar a un consultante o una consultante, corresponde que espere, corresponde que, por ejemplo, no me paguen en 30 días, y yo, ¿qué hago al respecto? ¿Cómo poner un límite de manera amable? Porque soy psicóloga también y está como esa representación social, entonces por ahí dije ya, bueno, llegó el momento. Tuve otro 1-1 con Pablo, no sé si tuve el tercero, ahí ya después vamos a tener que revisar, pero me dieron varias oportunidades, hay que decirlo, y dije, bueno, ya en algún momento llegó la hora, y si bien ya tenía un volumen de consultantes que me estaba más o menos haciendo como funcionar la consulta de manera fluida, cambió mucho cuando ya se automatizó la parte administrativa y desde ahí ya estoy súper feliz pensando en nuevos proyectos, obviamente, pero ese es más o menos el camino, si bien en resumen, de hartos años. Sí. Sí, algo que compartimos bastante, y no solamente como con lo que acabé de decir, sino con la mayoría de los profesionales independientes que eligen trabajar con Encuadrado, es ese querer hacer las cosas un poco distinto. Y yo creo que muchas personas se limitan porque uno piensa en la creatividad como ser artista, ser poeta, cantante, pero un trabajo como, no sé, armar tecnología o producto Claro. o marketing o ser psicóloga también puede ser sumamente creativo.
Y, y como que es gran parte de también el por qué a mí me gusta emprender y donde yo siempre me sentía limitado, y eso que trabajaba en empresas privadas, no públicas, era que había un límite a qué tan creativo podía ser. Habían normas, habían áreas que uno puede jugar. Entonces como que me encanta escuchar eso, porque eso también es parte de como nuestra misión, que uno pueda triunfar en ese sentido. No, no todo tiene que ser lo económico, no todo tiene que ser eh, flujo de pacientes, sino también la satisfacción con la que uno está atendiendo, Sí, eh, o la paz mental y los límites que se están imponiendo gracias a un sistema, entre comillas, poco flexible, pero que te pone unos ciertos límites eh, para, para entender bien lo que uno quiere, ¿verdad? Creo que eso es sumamente importante. sí, Y, y ¿cómo se llama? El poder expresar eso ya es un triunfo enorme que probablemente, y acá corrígeme si estoy equivocado, te va a poder llevar a entregar un mejor servicio, que en consecuencia sí. te va a ayudar a tener ese flujo de pacientes. O sea, abrir el espacio mental para no estar reagendando a alguien mientras está en consulta es una mucho mejor atención que estás prestando, y quizás esa persona se va a ir a la casa y te va a recomendar y Sí. va a traer una persona y así sucesivamente. Entonces como que el hacer esas cosas bien, yo creo que lo vale bastante. Totalmente. Y algo que creo que conversamos alguna vez, desde cierta época de mi vida, no recuerdo desde cuánto, desde cuando yo creo que mentiría si dijera que toda la vida, pero me empezó a importar mucho ofrecer un servicio como impecable, si se puede. Y no tiene que ver tanto con recurso, por ejemplo, material, que se pensaría tal vez que tiene que ver. ¿Por qué estoy mencionando esto? Por precisamente como qué es lo que pasa con la automatización del servicio, qué es lo que pasa con que las personas puedan agendar en una página web, en este caso, como se hace con Encuadrado, y en general, o sea, en el rubro del que estemos hablando, si eres, como dijiste tú, no sé, músico, poeta, si eres, qué sé yo, cocinero, qué bacán es cuando se siente dedicación de la contraparte, de lo que sea que tú estás ya sea ofreciendo o consumiendo. Y en ese sentido, claro que yo perdí harto tiempo, porque hacía folletos y que la ortografía y que el diseño y la paleta de colores, y estaba como yo de verdad súper tierna, como que trataba que fuera lo mejor posible, y yo creo que eso es parte de mí, no va a dejar de ser así, pero empecé a recibir feedback de personas, por ejemplo, que consultan conmigo desde hace ya 3 años, por ejemplo, que han tenido, por ejemplo, procesos de cierre, de pronto han querido volver a consultar y me dicen como, oye, Gaby, qué profesional, como cuando ven el link, ¿verdad? Que se comparte, oye, pero qué bien. Creo que eso es importante, en el fondo es igual de importante que llegar a la hora, igual de importante que, por ejemplo, pedir disculpas. Si es que algo de lo que ofreciste tal vez no cumplió las expectativas de la otra persona, o de pronto, no sé, pasó cualquier cosa, o de pronto lo mismo que pasa cuando tú necesitas resolver una duda, le preguntas a alguien y no sabe, pero debería saber. También es lo mismo en general cuando se atiende a personas. Es decir, como sabes que en realidad eso no lo manejo, pero te puedo ayudar a investigar. O que me ha pasado mucho, por ejemplo, en Encuadrado, siempre que les pregunto algo, me tratan de resolver de alguna manera. A veces yo pregunto cosas súper complicadas, pero igual es como, lo hago a intentar, ¿verdad? Yo trato de tener esa actitud en general con las personas que atiendo como de amabilidad, de tu existencia me importa, tu presencia me importa, más allá que te quieras atender conmigo o no, más allá que estemos en terapia o no estemos, voy a tratar de entregar en términos de claridad, de ojalá impecabilidad y como de humanidad tal vez, lo mejor que yo pueda. Y en ese sentido creo que es súper importante delegar, hacerse acompañar, generar redes. Bacán hacerlo sola y tener esa como sensación de autonomía, de lo puedo todo, pero yo la verdad es que disfruto de atender y de diseñar procesos, intervenciones terapéuticas. No disfruto tanto, por ejemplo, de emitir boletas, honestamente, no es mi pasión. Entonces, qué Claro. bueno que todo eso se pueda automatizar, y también entendiendo que, si me puedo pasar a otro tema, la psicología tiene mucho que ver con la persona en sí. O sea, la terapia tiene mucho que ver con a dónde tú quieres ir, qué objetivos te pones, un poco lo que mencionamos al principio, qué es importante para ti, qué relaciones son importantes para ti, qué quieres sanar, por qué quieres sanar algo, probablemente quieras algo después de eso. Y he aprendido también que
para eso importa mucho, como decimos con algunas colegas, la persona de la terapeuta, que sería yo en este caso. Entonces también en este camino en los últimos 2 años me he abierto a la posibilidad de compartir un poco más de quién soy yo. No esta idea del que me enseñaron a mí hace no sé cuántos años de, ok, la psicóloga no se ríe, no saluda, no casi que no abraza, no da la mano, porque es como un ente lo más neutro posible. A mí ya no me hace tanto sentido eso. Guardo, por supuesto, las proporciones de lo que estoy diciendo, establezco algunos límites, pero ¿por qué estoy diciendo esto ahora? Porque creo que esa impecabilidad o humanidad o lo que sea que tú quieres transmitir, no solo se transmite en cómo tú ofreces tus servicios, sino también en cómo te estás comunicando en el día a día, y tal vez de pronto puedes compartir un poco más de ti y eso también se puede plasmar, entendiendo que somos personas, nos equivocamos, tenemos buenos días, malos días. Y por ahí también apareció esto de redes sociales, que es como un tremendo mundo, pero hacer comunidad, haber conocido a tantas personas, colegas y no colegas, gran parte de esas personas en Encuadrado, otras personas por otros lados, me ha hecho como decir, ya, en realidad somos muchas personas haciendo esto, somos muchas personas independizándonos y yendo a alguna parte, entonces démosle nomás, compartamos un poquito más. Increíble eso que decís del cómo te enseñan a hacer saliendo de la universidad. Yo creo que hasta el día de hoy tampoco se ha adaptado mucho a cómo se están haciendo las cosas. Entonces me parece interesante ver que hay tanta persona estudiando que ve la actualidad de las redes sociales, donde hay tanto video, donde uno se da a conocer, es mucho más humano, etcétera, etcétera, pero que en la U no te estén capacitando de esa manera. Y con eso en mente me encantaría que nos contaras un poco más en detalle cómo han sido esos cambios para ti. O sea, ¿cuándo te diste cuenta de que esto era lo que pasaba? ¿Y qué acciones tomaste para empezar a corregirlo un poco y más que corregir, adaptarte? Vale. Para mí ha sido súper desafiante. Para partir, ¿por qué? Porque me interpela la idea de que puedo estar haciendo daño. Porque trabajo como psicóloga, trabajo con personas. Entonces, mi, digamos, fantasía, mentalmente hablando, era yo voy a hacer daño si me salgo de esto que me dijeron que era lo correcto. Entonces, si lo pensamos, mi intención inicial era súper genuina. Hay que hacer esto así como me dijeron en X ramo o en todos los ramos o en varios de ellos, porque de otra manera puedo estar haciendo daño, ¿verdad? Ahora, eso es súper cuestionable y depende, como muchas colegas dicen, desde qué vereda nos situemos. Existen corrientes distintas y no tan solo corrientes distintas, sino infinitas formas distintas de practicar la psicología y cualquier carrera probablemente, y con qué tienen que ver esas diferencias con las personas. Entonces de repente yo me di cuenta, Tomás, que ¿dónde estaba la Gabriela en todo esto? Como, ¿dónde está la Gaby? En todo lo que te estoy contando, muy obediente, mucha estructura, mucha teoría probablemente. A mí me gusta mucho la universidad de la que salí, por ejemplo, porque aprendí un montón en términos de filosofía, incluso de ética, de un montón de cosas muy valiosas, pero para mí la psicología se practica fuera del aula, no dentro. O sea, bueno, lo que digo es obvio, pero también se estudia fuera del aula, con el contacto con personas. Entonces necesitaba en algún momento, tenía como que me sentí muy ahogada de no estar plasmando prácticamente nada de mí en este quehacer. Entonces era como, claro, ¿dónde estoy? Me sirvió mucho dejar de trabajar en psicología porque, por ejemplo, un ejemplo aleatorio, random, yo trabajaba en un hotel haciendo aseo y ahí da lo mismo, o sea, tú eres quien eres, nomás te vestís como te vestís. En Nueva Zelanda tienen cero rollo con la imagen, así como esto de estar de terno y corbata. Allá les importa que trabajes bien. Tú puedes ir al banco trabajando lleno de tatuaje, no hay ningún problema. Entonces ahí yo dije, claro, qué distinto es tener una pega como esta, donde realmente la ejecución es todo lo que vale. Terminaste tus tareas y te fuiste. Y ahí tomé perspectiva y dije, bueno, de pronto todo lo que he aprendido en mi vida también puede ser útil para el camino de una persona. Y dentro de eso, lo que he aprendido en mi vida no es solo lo que estudié en la universidad. Y esto yo creo que aplica para cualquier carrera. O sea, si tú estudiaste ingeniería, si tú estudiaste medicina, si tú estudiaste masoterapia, hay un sello que es tuyo y que tiene mucho que ver con ciertos pequeños clics que a la persona le puede hacer lo que tú transmites. Y eso no es
medible, creo yo. No es algo como... Y tampoco previsible. No es algo que podamos planear. Es como que ahí está y tú. Ahí está la Gaby, ahí está Tomás, ahí está quien sea. Entonces empecé a pensar, de pronto estoy haciendo más daño no mostrando quién soy y no me quiero poner aquí en primer lugar como si yo fuera la gran protagonista. Me refiero a que esta reflexión la podría tener cualquier persona. De pronto se hace más daño no dándole la oportunidad a otra persona de que te conozca. Porque por ahí podemos encontrar, por ejemplo, algo que yo he aprendido estudiando acerca de perspectivas budistas, de meditación, de atención plena, que es el concepto de humanidad compartida, que es esta idea como de somos seres humanos, somos personas, tenemos un montón de cosas más en común que diferentes, y por lo tanto lo más probable es que esos motivos por los que tú estás sufriendo, o esos motivos por los que te castigas, o esos motivos por los que te criticas destructivamente, son cosas que otras personas también han sentido. Generalmente lo que más duele es la exclusión, cuando llegamos a ese momento de nadie se siente como yo, nadie lo hace tan mal como yo, soy pésima, ¿verdad? Soy la peor psicóloga. Entonces esos absolutos te excluyen y ahí te alejas completamente de la humanidad compartida. Entonces después me pregunto, ¿cómo podemos transmitir humanidad compartida o trabajar esa idea si no nos mostramos tal cual somos? Si estamos siempre en esta idea de la persona ahí, la profesional de salud, que nunca le pasa nada, ¿verdad? Entonces hace perfecto sentido, creo yo, como esta vuelta que me di. Me demoré bastante, pero la estoy trabajando también, no es algo que tenga resuelto. La experiencia, es algo que no lo dijiste como directamente, pero que sí va dentro de eso. O sea, uno tiene su experiencia de vida, en tu caso fue irte a Nueva Zelanda, hacer cosas distintas, que eso te permite valorarte de otra manera. Cuando volvís, cuando abrís tu consulta, sé que eres bastante estudiosa, ¿cómo vas agregando eso tú y transmitiendo ese valor a quienes atienden contigo? Creo que el tema de cobrar más es re delicado para los independientes. También se ha notado también ahí cuando lo dijiste cómo se puede cobrar de manera amablemente siendo psicóloga y todo, y sé que es un tema. Entonces, ¿cómo también, aparte de poder entregar un servicio impecable y que sea mejor, cómo tú ves esa retribución en tu crecimiento y en el crecimiento de tu consulta, el estar invirtiendo horas en estudios adicionales, libros, y no solo plata, sino también horas de energía que se le van dedicando? Creo que es un tema súper importante. Se puede abordar desde diferentes perspectivas. Hay gente que habla del intercambio de energía. Yo ahí no conozco mucho, pero me hace sentido igual. Pero a mí me gustaría abordarlo más desde tomarse en serio. Por ahí para mí también ha sido importante recibir algo de asesoría financiera, por ejemplo, y entender que si bien la psicología tiene que ver con salud mental, y la salud mental tiene que ver con bienestar finalmente, y con algo que desde mi punto de vista sería ideal que tengamos garantizadas absolutamente todas las personas del mundo. Y espero que lleguemos a eso en algún momento. Y estoy trabajando, haciendo mi parte en eso. Pero independiente de lo que acabo de mencionar, eso no quiere decir que se tenga que infravalorar, porque a veces, quizás paradójicamente, cuando yo, por ejemplo, he infravalorado mi trabajo, he tenido más deserciones, más abandono. Las cosas han funcionado de manera más trancada de repente, como más... estoy hablando de psicología clínica concretamente, consultantes, por ejemplo. Con esto no quiero decir, vale, va a valer $500 mi hora. No me estoy refiriendo a eso, sino que a lo que me estoy refiriendo es que yo pretendía compensar cosas que no están dentro de mis manos compensar, y entonces al intentar esa compensación terminaba yo coartando mi bienestar en realidad. Y sobre todo por esto que pasó en la cuando empezó la pandemia el 2020, que están todas las personas muy mal de salud mental, se necesita mucha atención psicológica, mucha psicoterapia, mucho ese servicio. Entonces lo que hicimos varias personas era bajar mucho nuestros precios o directamente trabajar gratis. Yo hice ambas y no me arrepiento, honestamente, porque una pandemia es algo demasiado extraño, demasiado, o sea,
Creo que quizás por un breve periodo de tiempo era momento de hacer comunidad como mundialmente hablando, ¿verdad? Pero ¿qué pasa después? ¿Y qué pasa también con las prioridades que tenemos en nuestra vida, con qué valor le damos al trabajo de otra persona? Yo también empecé a pensar cómo yo trato de valorar el trabajo de otras personas, ya sea alguien que me va a atender desde la medicina, alguien que me va a dar un masaje en masoterapia o alguien que me va a vender, no sé, un pan. A mí sí me gusta valorar el trabajo de las otras personas y no es porque me sobre la plata o porque haya tenido una tremenda abundancia toda mi vida, para nada, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con que hay algo del valor de esa persona en eso que te está ofreciendo. Pero por algún motivo a mí me costaba materializar todo esto que te estoy diciendo en yo poner el valor de mi trabajo, en el fondo, definirlo, independiente de que ya está como, si tú te pones a mirar otras personas que trabajan como psicólogas clínicas o psicólogos clínicos, hay más o menos una idea, ¿verdad? Pero yo siempre me igualaba como casi como si yo estuviera recién saliendo de la U, por ejemplo. No es mi caso. Entonces empecé a pensar precisamente en lo que tú me dijiste. Yo he estudiado, sigo estudiando, generalmente me superviso, por ejemplo, o en un momento lo hice bastante, trato de estar en reuniones clínicas constantemente, un montón de cosas más que por lo demás yo no tendría ni siquiera que argumentar, porque el valor en el fondo que tiene mi trabajo puede relacionarse con eso o no también. Hay personas que simplemente dicen, ¿sabes qué? Lo que yo estoy ofreciendo es valioso porque soy yo y ya está. Como te dije al principio, hay muchas corrientes, veredas, perspectivas desde dónde ver esto, pero creo que también tiene mucho que ver con qué tan profesional, si se quiere, creemos que es el trabajo que estamos ofreciendo o el servicio que estamos ofreciendo. A veces también creo que se nos dificulta poner un precio que consideramos, por ejemplo, difícil de pagar o quizás alto desde nuestra perspectiva, porque también no tenemos esa seguridad de que estamos entregando algo que vale la pena, si se quiere. Entonces, por ahí también hay que trabajar en, a ver, ¿qué relación tienes en este caso? ¿Qué relación tengo conmigo misma? Bueno, ¿qué relación tengo con el concepto de la plata y de cobrar y de pagar y etcétera? Pero también con si yo realmente creo que esto es algo que vale o no, si yo lo considero valioso. No es algo de la boca para afuera. No es que te digan, oye, es súper valioso tu trabajo. Ah, listo, perfecto, resolví. No, es algo como súper interno. Y por ahí hay que hacer un trabajo. Es algo que incluso yo he trabajado en terapia también. Yo, bueno, he tenido mi terapia constantemente, no constantemente, pero en periodos de mi vida, afortunadamente, me he hecho acompañar con colegas excelentes, la verdad, a quienes con mucho gusto les pago por lo demás, porque sé cómo funciona, ¿verdad? Entonces, creo que todo esto, como menciona la Natalie Mercado de repente, tiene muchísimo que ver con la relación que tenemos con nosotros, en el fondo. Y es más profundo de lo que se cree, pienso. Hay gente que es súper joven, sale el abuelo, tiene claro al tiro. Mi respeto y mi admiración porque con eso se ahorra muchos piqueros en otros ámbitos que igual a mí me han enseñado, pero bueno, mi camino fue un poco distinto. Así que, si puedo responder algo más concreto, creo que tiene que ver con la relación que tengo conmigo. Por ahí tenía algunas cosas que trabajar. Y también, por supuesto, con ofrecer un servicio que yo sé que he sido majadera con esto, pero que sea ojalá de excelencia, impecable, perfectible también, que yo pueda recibir evaluaciones y actuar en favor de eso si es que hay algo que corregir, por ejemplo. Entonces, sí, estar como segura de eso. Buenísimo. Para quienes quizás no están recién saliendo de la U y entrando al mercado laboral y se valoran de una manera un poquito más avanzada, pero sino también personas que han pensado en dar el salto, en independizarse, que buscan esta mayor satisfacción y lo que hay al otro lado de ser su propio jefe, de hacer las cosas como uno quiere. ¿Qué les recomendaría ahí? Onda, sabiendo lo que ya sabía hoy día, ¿cuáles serían tus principales cosas y ojalá lo más accionable posible para que puedan inspirarse y dar el salto? Creo que, mira, una herramienta que a mí me sirve bien concreta es escribir. Algunas personas le llaman journaling, ¿verdad? Escribir respecto de, no sé,
no respecto, escribir tus pensamientos en crudo, ojalá radicalmente honesta, y tal vez sería útil partir por reflexionar, y creo que se puede materializar escribiendo cosas simples, como por ejemplo, ¿qué es lo que tengo para ofrecer? ¿Qué valor tiene lo que ofrezco? Y no en plata, no en números, sino como enumerar, por ejemplo, ¿qué es eso que me distingue? ¿Qué es eso que me hace ser yo, que puedo ofrecer en mi servicio? No, lo que te estoy respondiendo no lo tengo para nada elaborado, pero se me ocurre así en el momento. Idealmente, si se puede trabajar haciendo eco con otra persona, si lo puedes conversar con tus personas cercanas, casi que hacer focus group, así como, oye, ¿qué crees que me caracteriza? Mejor todavía. Si puedes tener una terapia y crees que lo necesitas, súper. Yo no creo que sea como algo ultra necesario para emprender, pero hay personas que nos vemos muy beneficiadas de eso. Y por otro lado, ir haciendo la matemática pura y dura, digamos, del costo de la vida, de qué es lo que tú consideras que tiene que ver con tu bienestar en términos de presupuesto. Algo que considero fundamental para todo lo que estamos hablando, que está súper bonito y quizá un poco etéreo porque es bien como de las ideas, hay que bajarlo. Papel, lápiz, presupuesto. O sea, la vida cuesta, hay cosas que pagar, las personas tenemos proyectos, y eso es importante porque si no estamos jugando a trabajar, como me dijo por ahí mi asesora financiera, y jugar a trabajar no es muy chistoso porque después las cosas no se solventan. Entonces creo que puede sonar como que no tiene que ver, pero yo sí creo que tiene que ver el aterrizar a presupuesto también. Lo primero que dije me parece que es más de la parte como de tu misión en la vida, de tu valor, de qué es lo que tienes para entregar. Está perfecto. Lo segundo tiene que ver con otra cosa, que ahí sí se meten los números, ir viendo qué necesito en el fondo, qué requiero, qué herramientas tengo, pensando en lo primero, ¿verdad?, para llegar a eso que requiero. Y por otro lado, algo fundamental, es como el concepto de Ikigai. ¿Lo escuchaste alguna vez, ese concepto japonés? Que es como... Me acabo de leer el libro. Ya, perfecto. Por ahí va, como qué es lo que se requiere en el mundo, para qué soy buena, ¿verdad? Por otro lado, qué me gusta hacer y por qué me pueden pagar. Creo que hacer ese cruce, mira, si ahora que se me ocurre, por ahí súper buen comienzo, creo yo, porque por lo menos ponerlo en papel, o al menos si tiene una mente muy clara en tu mente, ya te da una idea. Te da una idea y, ¿sabes qué? Un comentario que se me ocurrió ahora, preguntarle a gente mayor, bien mayor, como de qué cosas se arrepienten, como lo hacen en YouTube. A mí me pareció súper interesante. De qué cosas se enorgullecen, ya, pero tipo, no sé, como supongamos alguien que considera que ya hizo lo que tenía que hacer. Eso depende de qué edad sea, pero también hacer estos mini censos con otras personas de cuáles son sus experiencias. Y para eso yo creo que, por ejemplo, es súper interesante este podcast. Quizás no somos como abuelitos precisamente, pero sí ir escuchando perspectivas de otras personas, especialmente de esas personas que han logrado cosas que tú quieres lograr. Porque de pronto también nos podemos ir a otro lado y estar escuchando muchas perspectivas, por ejemplo, de un montón de quejas, de un montón de obstáculos, de un montón de juicio, que quizá en ese momento no es lo que más te va a servir. Esas cosas se me ocurren. ¿Tú tenías ese conocimiento, por lo menos, de hacerte el presupuesto cuando estabas ahí independizándote, o eso fue un aprendizaje adquirido después? No lo tenía. Tengo el hábito de escribir mucho, desde súper chica. Escribir, me acuerdo, hace poco encontré una agenda que era como el martes a las 5, me voy a tomar un helado. Mi mamá me regaló 500 y el helado va a ser un Dunkin'. Así, súper estructurada de muy chica, pero nunca con presupuesto, que no sabía que era importante, no lo sabía. Lo aprendí hace poco tiempo, diría yo, y la verdad es que creo que te cambia la vida, poner prioridades, y a la vez no es estar todo el tiempo pensando en plata, en dinero, es simplemente optimizar recursos. De pronto no necesitáis tanto, por ejemplo, o a veces necesitáis un poco más, o de pronto eso que tú crees que es imposible es simplemente porque tenéis tus prioridades mal puestas. No es imposible.
Y muy de la mano de este desafío que te conté, hace poquito tiré una iniciativa de dar 1 millón de pasos. Voy a dar 1 millón de pasos en 100 días y va muy de la mano de esto, que en el fondo cuando queremos lograr algo, pongamos en términos de presupuesto, quiero lograr algo, imagínate me quiero ir a un viaje que considero súper caro y por la plata que gano creo que no puedo. Vale, pero has hecho el recorte que tienes que hacer, hiciste el presupuesto, lo que hablan muchas personas en finanzas, gasto hormiga, los cortaste ya, concretamente diste ese paso. ¿Y por qué hago por qué lo homologo con lo de 1 millón de pasos, verdad? Lo pueden ver en mi Instagram, porque hay que dar los pasos, po. Hay que dar los pasos, como en el presupuesto, como en la carrera profesional, como en el emprendimiento. Los pasos no, en el fondo, en material y en términos más metafóricos, no son solo ideas en la mente, son cosas que hay que hacer. El tomar acción es fundamental. En todo ámbito, yo diría que en todo lo que hemos hablado, por ejemplo, de este capítulo, hay que dar un paso en algún momento, que es lo que hablaba la Carla también, ¿verdad? Entonces, Sí. ¿cuál es el paso que hay que dar primero? Escribir el presupuesto literal, el Excel o la agenda, si tú quieres. Segundo paso, cortar algo. Hay que hacerlo. ¿Cuál es el paso que hay que dar para ser independiente? Tal vez primero tener un colchón de plata, por ejemplo, de dinero ahorrado, algunas personas lo hacen así. Tal vez empezar a tener menos jornada laboral en tu trabajo independiente, una más corta, no menos, sino menos volumen de horas. ¿Cuál es el paso que hay que dar para irse a ese viaje? No sé, de pronto ver cuánto valdría ese viaje, y eso también es un presupuesto. ¿Cuál es el paso? Yo trabajo mucho haciendo el cruce entre actividad física y salud mental. ¿Cuál es el primer paso a dar para volverme una persona que ya no sea sedentaria, por ejemplo? Podría ser caminar 5 minutos al día. Dar algún paso, tomar acción en todo ámbito, creo que es súper importante. Para hacer un presupuesto, como te digo, para cumplir sueños importantes. Hay mucha gente que probablemente está en la misma situación que tú, que yo en este momento, y que de repente tiene una visión y se determina y las cosas que se pueden lograr son impresionantes. Sí, sí, bueno, justo te hacía la pregunta de si lo había hecho para ver si había algo que te había sorprendido, pero claro, como ahora que lo sabes, claramente hay buen aprendizaje. El otro día escuchando un podcast, algo que me hizo harto ruido fue algo que dijo, y esto es alguien que viene con un nivel de abundancia igual alto, pero como que lo que él dijo es que lo puedes tener todo, pero no a la misma vez. Y uno tiene que tener ese orden de prioridades, claro. O sea, Sí, igual sí te podría, y yo creo que a él se quedaría corto, pero alguien en otro nivel sí se podría comprar todo de una, pero claro. ¿qué haces con todo eso a la vez? Como que no... Sí, Obviamente le tenéis que dar algún nivel de espacio, ya sea por un límite presupuestario o también por recursos que uno mismo tiene, que son el tiempo, que es súper valioso. sí, Así totalmente. que eso, a tomar. Y ¿sabes qué? Perdón que te interrumpa, Tomás. ¿Eh? La atención que tenemos también. ¿A qué me refiero con esto? En algún momento, por ejemplo, hablé con uno de mis hermanos, que no me acuerdo, puede que invente la mitad de la anécdota, pero hace tiempo se quería comprar una cámara para un viaje, una GoPro, pero también quería una cámara medio más profesional como para aprender de fotografía. Y las quería al mismo tiempo. Y tuvimos una conversación y yo le dije, bacán, encuentro, a mí me encanta entusiasmar a las personas con sus cosas, siempre es como, es que buena, súper, pero ¿no creéis que vaya a dejar de aprovechar una probablemente o aprovechar a medias ambas? Porque imagínate en este ejemplo que tú diste, imaginemos que hay alguien que sí puede comprárselo todo, por ejemplo. Y puede que sean cosas que sí contribuyen a su bienestar, no pensemos como cosas que no sirven, ¿verdad? Bueno, eso depende de cada persona. Pero aún así, la salud mental se relaciona mucho con la atención también, con prestar atención a lo que estamos haciendo desde mi punto de vista, desde las corrientes que yo trabajo. Prestar atención para disfrutar, como se dice mucho, saborear los momentos. Para eso, desde mi punto de vista, no nos sirve tener absolutamente todo siempre, como dijiste tú. Entonces, también me calza mucho lo que acabas de comentar de prioridades. ¿En qué momento? Perdón, no desde cuándo, sino en qué orden, ¿verdad? Porque de pronto si me compro
8 cámaras para sacar 8 tipos de fotos distintas o videos, lo que sea, está buenísimo, bacán, voy a tener un gran estudio fotográfico tal vez, pero tal vez no voy a disfrutar, y yo pienso que los pasos que damos en general, ya sea comprarse una cámara u otra cosa, traen aprendizaje, y hay que estar súper despierto para aprender, creo yo. Y eso no se puede hacer todo al mismo tiempo desde mi punto de vista. Quizás tengo una mente muy limitada, pero a mí me hace sentido esta visión. En el fondo los aprendizajes también requieren, y algo que escribí hoy día, de hecho que se viene en un post de Instagram, los pasos requieren un tiempo y un espacio, que es un poquito lo que mencionaste tú. No ocurren solamente así como, wow, listo, ocurren. No, o sea, las cosas tienen proceso, y esos procesos a mí me gusta disfrutarlos. Y es algo que también transmito bastante cuando hablamos en terapia con algunas personas que me consultan. ¿En qué proceso estamos ahora? ¿En qué momento? ¿En qué parte de la montaña rusa estáis? En esta. Vale, disfrútala. Y no es una amenaza, no es disfrútala porque se viene... No, es disfrútala porque es un regalo en este momento, sea lo que sea. Y de eso seguro que podemos aprender, y algunos de esos aprendizajes son de los que te quedan tatuados, así, pero para la vida. Entonces... la abundancia está buena, me imagino, en ese nivel, como este ejemplo que tú diste, pero concuerdo, las prioridades son súper importantes. Uh-huh. Bueno, Gabriela, muchísimas gracias por acompañarnos en este capítulo. Si queréis, nos dejáis tu Instagram para quienes llegaron hasta acá, te puedan seguir. Ojalá ver si llegaste al 1.000.000 de pasos cuando toque celebrarlo. O también sumarse a algún desafío en el futuro que estoy haciendo. Súper. Bueno, mi Instagram es PS Gabriela Mar, simplemente, no Martínez. Si se quieren sumar al desafío 1.000.000 de pasos, pueden sumarse simplemente caminando y posteando algo ahí, mandándomelo a mí. No tienen por qué hacer 1.000.000 de pasos, pueden hacer más si quieren menos también. Está bonito eso, y voy a ir haciendo nuevas iniciativas, así que Soy Encuadrado, un gran aliado en eso también. Les agradezco mucho por la difusión en general y por este capítulo, Tomás. Disfruté bastante, muchas gracias. De nada, gracias a ti, chao. Chao.